8:07 del 19 de noviembre del 2025, a través de esta audiencia realizada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria a cargo del juez Checley Soria, que va a realizar la audiencia de constitución en actor civil solicitada por la Procuraduría General del Estado en el proceso seguido contra don Francisco Rafael Sagasti Hochhausler y otros por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad en agravio del Estado, expediente 29-2025. La audiencia además se va a registrar en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Por la Procuraduría. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a todas las partes presentes. En representación de la Procuraduría General del Estado, Jorge Luis Villades Jara, con registro de Colegio de Abogados 84877, con correo electrónico notificacionesjudiciales@pge.gov.pe, domicilio procesal en la calle Germán Schereiber Guzmán, con número 205 San Isidro, y casilla electrónica 119188. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Sagasti. Sí, buen día, señor magistrado supremo, señores abogados, señor procurador. Carlos Rivera Paz, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima, número 19.707, con domicilio procesal en la calle Los Naranjos 323 en San Isidro, con el SINOE 11924 y con correo electrónico rivera@idl.org.pe. Gracias. Por la defensa del señor Vargas Céspedes. Muy buenos días, señor juez. Muy buenos días con los asistentes a esta audiencia. Por la defensa técnica del señor Ismael Rubén Vargas Céspedes, el abogado Luis Alberto Naldos Blanco, con registro del Colegio de Abogados de Lima 17800, domicilio en la casilla SINOE número 539B. Tiene un problema con el audio, doctor Naldos. 98, perdón. Hay un problema con el audio acá, le escuchamos interrumpido. ¿Le escuchan bien, doctor Rivera? No, Sí. se interrumpe un par Se de segundos. interrumpe. Sí, Está entrecortado. sí, entrecortado. Si lo Ahora, repito, señor juez. sí, a partir de la casilla. En la casilla de SINOE número 53929, correo electrónico luisnaldos@gmail.com y teléfono celular 994-618-605. 994-618-605. Hasta el presente, señor juez, de que nosotros hemos presentado con fecha 12 de noviembre y con recibido el 13 de noviembre por parte del correo electrónico de la mesa de partes del juzgado nuestro apersonamiento, nuestro escrito de apersonamiento con los datos ya mencionados. Ok, ahora doy cuenta de ese escrito, doctor. Gracias. Por la defensa del señor Elice Navarro. Buenos días, señor juez, buenos días a todos. Yo soy José Elice Navarro, me presento, voy a representarme yo mismo en esta audiencia. Mi número de identidad es el DNI 066-25920, número de registro del Colegio de Abogados de Lima 20.291, dirección Girón Medrano Silva 397 en el distrito de Barranco, correo electrónico pepe.elice@gmail.com, datos que están consignados en el chat de esta audiencia. Gracias, doctor. Usted va a ejercer su autodefensa. Por la defensa, por la fiscalía, perdón. No está presente, doctor. Acabo de ver que estaba entrando el doctor Casaverde, acabo de ver. Chequea, por favor. No tengo la solicitud, doctor. Bueno, ok. Apenas se integre, yo acabo de ver que estaba entrando. Bueno, vamos a comenzar con los argumentos. Perdón, voy a dar cuenta del escrito que ha señalado la defensa del señor
Vargas, efectivamente, el día 13 de noviembre, con el ingreso 4049-2025, se ha personado la defensa del señor Vargas, que hoy día se ha acreditado el doctor Naldos. A los autos téngase presente. Oposiciones a la constitución de doctor civil por la defensa del señor Sagasti. Vamos a escuchar los argumentos de la Procuraduría de su solicitud. Doctor Villadesa tiene 15 minutos. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, antes de iniciar con los fundamentos de la Constitución de Doctor Civil, solo una observación en cuanto a la participación tanto del doctor José Eliseo Navarro y también del doctor Luis Naldo, que representa al señor Ismael Vargas, ¿no? En concordancia en mérito al artículo 102, establece que la audiencia se llevará a cabo siempre y cuando las partes hayan manifestado dentro del tercer día hábil su oposición. A la fecha solo tenemos el escrito del doctor Carlos Rivera, que representa al señor Francisco Sagasti Ochausle, ¿no? Pero sin embargo estamos a consideración de su judicatura. Sí, doctor, efectivamente ha presentado por escrito la posición, la defensa del señor Sagasti, pero yo he notificado a todos los involucrados para también escucharlos. Si bien es cierto, no se han opuesto por escrito, pero yo quiero escucharlos. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo, sí, no hay problema, doctor. Gracias, Bueno, doctor. Adelante. Eh, señor magistrado, recurrimos a su judicatura al amparo de lo dispuesto en los artículos 11, 98 y 100 del Código Procesal Penal, ello en concordancia con el fundamento 15 del Acuerdo Plenario 5-2011 de fecha 6 de diciembre del 2011. Esta Procuraduría General del Estado solicita constituirse en actor civil en la presente causa seguida contra las personas de Francisco Rafael Sagasti Ochausle, en su actuación como presidente de la República, la persona de Ismael Rubén Vargas Céspedes en su actuación como ministro de Estado, y José Manuel Eliseo Navarro también en su actuación como ministro del Interior, por la presunta ello en atención a la presunta comisión de los delitos contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad previsto y sancionado en el artículo 376. El marco temporal de estos hechos está relacionado en diciembre del 2021, 20 del 2021. Para lo cual, señor magistrado, nosotros nos regimos específicamente en los requisitos para la constitución de actor civil señalados en el artículo 100. Y como primer incidente nos exige a nosotros que esta solicitud de actor de constitución civil sea presentada por escrito, a lo que en cumplimiento estricto a lo que señala este artículo, la Procuraduría General del Estado presentó su escrito con fecha 11 de octubre del 2025, con lo cual se cumplió con este requisito. En este mismo artículo también tenemos en el inciso 2 también 4 requisitos, los cuales vamos a proceder a describir y a subsumir de acuerdo a los requisitos y a los datos que nos solicita este artículo. Como primer término, la denominación de la persona, en este caso la persona jurídica, las generales de ley de su representante legal. Denominación de la entidad agraviada es el Estado peruano, representante legal de la entidad agraviada en el proceso, la Procuraduría General del Estado. Representante de la Procuraduría General, en este caso tenemos a la doctora María Aurora Carguajulca Quispe, identificada con Documento Nacional de Identidad 094-83-13-1, designada mediante resolución suprema número 099-2024, JUS. En el presente caso, en la presente audiencia también pasamos a cumplir con el segundo requisito, el cual es establecer el nombre de los imputados contra quienes se procede la acción civil.
la acción civil contra quienes se está siguiendo en esta causa se encuentra establecido en la disposición 1 de fecha 20 de mayo del 2025, y el que fue emitida en la carpeta 157-2025, que a la actualidad lo tiene otra, ya no la Fiscalía de la Nación, sino tiene otra fiscalía, el cual ha sido asignado al número 220-2025, en el cual se tiene como investigados a la persona de Francisco Rafael Sagasti Ochausler, identificado con DNI 07274281 con el grado de participación en la calidad de autor por el delito de abuso de autoridad. También se tiene a la persona de Ismael Rubén Vargas Céspedes, identificado con DNI 1041-5225, en la calidad de autor por el presunto delito de abuso de autoridad. Asimismo, también se tiene a la persona de José Manuel Antonio Hélice Navarro, identificado con DNI 06625920, establecido en la disposición con el grado de participación en la calidad de autor por el presunto delito de abuso de autoridad. Como tercer requisito que nos solicita, como tercer requisito que pasamos a cumplir, nos exige el relato circunstanciado del presunto delito. En el presente caso, nosotros vamos a delimitar los hechos, ¿no? Hechos en las circunstancias, tanto precedentes, concomitantes y posteriores, que están delimitados en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria de fecha 16 de mayo de 2025, donde se señala la imputación y también las circunstancias, ¿no? Sin embargo, es importante hacer referencia a la imputación específica que se tiene contra las personas anteriormente descritas. En el caso de la persona de Francisco Rafael Sagasti Ochausler, en su actuación como presidente de la República, se le imputa el delito de abuso de autoridad, establecido y prescrito en el artículo 376, lo cual fue subsumido en el tipo penal del 376 del Código Penal. Dicha imputación se sustenta en que el denunciado, abusando de sus atribuciones de presidente de la República, habría cometido actos arbitrarios, vulnerando así el artículo 8 del Decreto Legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, el artículo 7 del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, así como también el artículo 3 y 6 del texto único ordenado de Ley de Procedimientos Administrativos relacionados a la debida motivación de los actos administrativos, al haber emitido arbitrariamente las siguientes resoluciones supremas. Estos hechos tienen dos momentos. El primer momento es cuando se emite estas resoluciones supremas, el cual da pase o dispone el pase al retiro de oficiales de la Policía del Perú, el cual tiene participación en ese entonces presidente Francisco Sagasti. Es así que con la resolución suprema 093-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, da por concluida la designación del Teniente General de la Policía Nacional del Perú, Orlando Velasco Mujica, al cargo de comandante general en ese periodo de la Policía Nacional del Perú, pasándola a la situación de actividad, de actividad a la situación policial de retiro. Posteriormente, en esa misma fecha, se emite otra resolución, la resolución 094-2020 de fecha 24 de noviembre de 2020, mediante el cual designa al nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú a la persona de César Augusto Cervantes Cárdenas. Posteriormente, con las resoluciones 97 y 98 se dispone el pase a la situación policial, de la situación policial de actividad a la situación policial de retiro por causal de renovación de manera excepcional e inmediata
a los tenientes generales de la Policía Nacional del Perú, Jorge Alejandro Lam Almonte y Herly William Rojas Liendo. Posteriormente, también con las primeras 3 resoluciones se remueve a 3 tenientes generales. Posteriormente se emiten las resoluciones supremas 099 al 115-2020, todas de fecha 24 de noviembre de 2020, mediante los cuales se resolvió pasar de la situación policial de actividad a la situación policial de retiro por renovación de manera excepcional e inmediata a los oficiales generales José Saturnino Céspedes Aguirre, José Luis Aguirre Cenice, entre otros. En total, siendo 16 oficiales generales y 3 tenientes generales, en total siendo 19 personas. Se tiene posteriormente otro momento, otras circunstancias. La circunstancia está relacionado a estas personas, estas 19 personas, interpusieron su recurso de reconsideración y está relacionado estas resoluciones que se cuestionan que resuelve este recurso de reconsideración. Así se tiene la resolución suprema 2, 5, 6, 10, 11, 21, 12 de fecha 7 de enero de 2021, en la cual se resolvió declarar infundado los recursos de reconsideración interpuestos por los generales de armas de la Policía Nacional del Perú. También se tiene otro momento, en otra fecha, que también resuelve este recurso de reconsideración con la Resolución Suprema 026 de fecha 25 de enero, con el cual se declaró infundado el recurso de reconsideración presentado por los generales de la Policía en situación de retiro, Jesús Moisés Ríos Vivanco, José Saturnino Céspedes Aguirre, entre otros. La imputación específica contra la persona de Ismael Rubén Vargas Céspedes en su actuación como ministro del Interior. También se subsumió los hechos objeto de investigación en el artículo 376 del Código Penal. Es así que se tiene que la imputación antes referida sustenta en que el citado imputado Ismael Rubén Vargas Céspedes, abusando de su cargo de ministro del Interior, habría cometido actos arbitrarios, vulnerando así el artículo 8 de la ley 1267, así como también artículo 7 del reglamento de la ley de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, también se postula en esta disposición que se había vulnerado tanto los artículos 3 y 6 de la Ley General de Procedimiento Administrativo General, al haber refrendado arbitrariamente las resoluciones supremas emitidas en ese periodo 2020 al 2021. Así que la participación del señor Ismael Rubén Vargas Céspedes se delimita solo en el primer momento, cuando se dispone el pase a retiro de oficiales de la Policía Nacional del Perú. Es así que con la resolución refrendada por ese entonces por el ministro del Interior, con la resolución suprema 093-2020 de fecha 24 de noviembre del 2020, en la cual se dio por concluida la designación en el cargo de comandante general de la Policía Nacional a la persona de Orlando Velasco Mujica. También se tiene la resolución suprema 094-2020, que también la refrendó junto con el entonces presidente Francisco Rafael Sagasti Otausler, el cual resolvió designar al nuevo comandante de la Policía Nacional del Perú, a César Augusto Cervantes Cárdenas. Es así que también se emite las resoluciones, refrenda las resoluciones supremas 097-2020 y 098, que también da por concluida, dispuso el pase de la situación de retiro, pase de situación policial de actividad a la situación policial de retiro de las personas de Jorge Alejandro Lam Almonte y Herly William Rojas Liendo. Es así que también posteriormente el entonces ministro, en ese entonces,
Ismael Rubén Vargas Céspedes, también refrenda la resolución suprema 099 al 115 del 2020, todas también de fecha 24 de noviembre, mediante el cual se resolvió pasar de la situación policial de actividad a la situación policial de retiro por renovación de manera excepcional e inmediata, por la causal de renovación de manera excepcional e inmediata a los oficiales Jorge Luis Gutiérrez Cenice, Luis Beltrán Pantoja, entre otros. Y por último tenemos la imputación que se le hace al entonces también al entonces ministro del Interior, José Manuel Antonio Hélice Navarro, en su actuación como ministro del Interior. También se subsume las acciones realizadas en el artículo 376 del Código Penal. Es así que la imputación antes referida se sustenta a que el imputado José Manuel Antonio Hélice Navarro habría cometido actos arbitrarios, vulnerando así el artículo 8 de la Ley General de la Policía Nacional y el artículo 7 del reglamento de la citada norma y los artículos 3 y 6 de la Ley de Procedimientos Administrativos relacionados a la debida motivación de los actos administrativos. Participación del doctor José Luis, doctor y ministro en ese entonces José Manuel Hélice Navarro, se circunscribe básicamente a la suscripción y a la resolución de las resoluciones supremas relacionados a los recursos de reconsideración. Es así que se tiene de fecha, se emiten la resolución 2, 5, 6, 10, 11, 12, de fecha 7 de enero de 2021, en la cual se resolvió declarar infundada el recurso de reconsideración interpuesto por los generales de armas que solicitaron este recurso de reconsideración. Posteriormente, después de unos días, el 25 de enero de 2021, también se emite otra resolución suprema contra un grupo de tenientes generales y oficiales generales de la Policía Nacional, que mediante la resolución suprema 026-2021, que resuelve también declarar infundado el recurso de reconsideración presentado por un grupo de personas que fueron afectadas presuntamente afectadas con estas resoluciones supremas emitidas. Con lo que he cumplido con delimitar los hechos que se le están atribuyendo a las personas que vienen siendo investigadas. Esta Procuraduría General del Estado también expone las razones que justifican la pretensión reparatoria o indemnizatoria a efectos de cumplir con lo señalado en el artículo número 100. En cuanto a la exposición de las razones que justifican nuestra pretensión, debemos indicar que ello se encuentra regulada en el artículo 98 del Código Procesal Penal, que prescribe que la acción reparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito. Esto es por quien esté legitimado para reclamar la reparación y en su caso los daños y perjuicios producidos por el delito. En el presente caso, esta Procuraduría considera al Estado como agraviado y también considera perjudicado, ¿no?, por este presunto delito de abuso de autoridad, con lo cual nosotros nos consideramos habilitados para recurrir en la condición de actor civil en el presente proceso, en el presente causa. Es así, señor magistrado, nosotros la Procuraduría General del Estado está delimitando su postulación en relación al marco de imputación que se tiene en la disposición de formalización a un daño extrapatrimonial, más no a un daño patrimonial. Como consecuencia de la presunta comisión de los hechos delictivos subsumidos en el artículo 376 del Código Penal, atribuidos a los presuntos, a las personas investigadas Francisco Rafael Sagastio Chaufler, Ismael Rubén Vargas Céspedes, José Manuel Antonio Hélice Navarro. También, señor magistrado, es importante precisar que el Estado peruano puede sufrir daños no patrimoniales, como lo estamos postulando en esta audiencia. Ello en mérito a lo señalado en la casación 2673 de fecha
de fecha 31 de mayo del 2021, que estableció, que precisó sobre el daño moral de las personas jurídicas. Es así que Juan Espinosa señala que estas, como titulares de situaciones jurídicas existentes se tiene al derecho a la identidad, a la reputación, entre otros. Son pasibles de sufrir daños morales, por cuanto sus derechos pueden lesionarse si se hacen afirmaciones inexactas sobre ellas o si se hacen juicios de valor negativos. Con lo que, estando en esto, en estas acciones, se puede solicitar una indemnización por daños patrimoniales y extrapatrimoniales, pero en esta oportunidad nosotros estamos solicitando de manera provisional, postulando el daño extrapatrimonial. Por lo que, señor magistrado, en mérito a la disposición de formalización, la Procuraduría ha identificado daños morales relacionados específicamente a la buena imagen o a la reputación, a la identidad, entre otros, que a continuación paso a describirlos y a subsumirlos en estos derechos fundamentales reconocidos. Doctor, le voy a dar 3 minutos adicionales para que concluya, ¿ya? 3 minutos, 10 minutos. 3 minutos, sí, porque ya pasó el tiempo. Ya, ok, sí, está bien. Gracias, señor magistrado. Este daño se refiere a las acciones o eventos que afectan negativamente la percepción de un país, tanto a sus instituciones o a sus funcionarios. En el presente caso, con las acciones que han sido descritos en la formalización disposición de formalización y condición de investigación preparatoria, se había causado un agravio tanto a la Policía Nacional del Perú como institución en la cual se realizó estas acciones, y como también con las conductas de los funcionarios, tanto Francisco Rafael Sagasti Ochausler y Ismael Rubén Vargas Céspedes y José Manuel Elice Navarro, con lo que se comprometió la credibilidad, el prestigio y la confianza del correcto funcionamiento de la administración pública, la lesión de los derechos e intereses que están establecidas en la Constitución. O sea, este derecho que estamos postulando tiene el reconocimiento constitucional en el artículo 2, numeral 7, relacionado a la buena reputación. Señor magistrado, como segundo daño que nosotros estamos postulando es la identidad institucional. El daño generado a la identidad institucional, pues el Estado peruano como persona jurídica es titular de derechos constitucionales, como lo ha aclarado el Tribunal Constitucional en el fundamento 5 de la sentencia 905-2001 de fecha 14 de agosto de 2022. Nosotros estamos delimitando el daño generado a la identidad institucional en la identidad dinámica, entendida como la proyección del individuo, en este caso el Estado, a la sociedad, es decir, la proyección que tiene esta institución a través del Estado en la sociedad. Este derecho también está reconocido, tiene reconocimiento constitucional al artículo 2 de la Constitución, inciso número 1, del Estado, que se manifiesta en su institucionalidad expresada a través de la ejecución de políticas públicas. Son los diferentes estamentos del Estado y las que se enmarcan dentro del ámbito de la Policía Nacional del Perú. Y en cuanto a los funcionarios que fallan en el cumplimiento eficaz de sus funciones, se produce un daño a la institucional, es decir, al rol esencial del Estado. Con ello se había afectado la identidad institucional del Estado. Otro de los daños que estamos postulando es el desacato a la norma penal. Como he descrito anteriormente, estos hechos han sido subsumidos en esta ley que se ha sido configurado en el artículo 376, que posteriormente fue desacatado por las personas investigadas en el presente caso. Daño generado otro de los daños que estamos postulando es el daño generado a los bienes jurídicos involucrados. El delito en materia de imputación se protege el concreto bienes jurídicos que, al ser afectados, no solo afectan consecuencias penales, sino también civiles. Así se derivan los daños civiles que radica en su desvalor y afectación concreta de los intereses del Estado. Vayamos a un doctor, vayamos a un... Sí. Paso ya para solo concluir. acreditar la legitimidad, no la legitimidad
en este caso nosotros, en cumplimiento del numeral D del artículo Ya lo 100, dijo, doctor, ya lo dijo al inicio, yo ya lo escuché, la Procuraduría que está representada por la Procuradora. sí, exacto. Ya. Solo ahora, en cumplimiento del Acuerdo Plenario 5/2011, que nos exige que nosotros postulemos un quantum de monto indemnizatorio. En este caso, la Procuraduría General está postulando un monto de daño postulatorio de 400.000 soles, suma que deberá ser pagada de manera solidaria entre las personas que anteriormente señaladas que vienen siendo investigados en la presente causa. Con lo que he terminado, señor magistrado, y por los fundamentos expuestos, señor magistrado, solicitamos se sirva a declarar fundada nuestra solicitud y en consecuencia tener por constituido como actor civil en la presente causa en representación del Estado peruano. Con lo que he terminado, señor magistrado. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Rivera tiene la palabra también por 15 minutos. Ok, muchas gracias, señor magistrado. Sí, bueno, nosotros, como hemos expresado en nuestro escrito, hemos llegado a nuestra oposición a la constitución de la Procuraduría como actor civil y por lo tanto declaramos que se declara infundado este pedido, ¿no? En realidad las consideraciones que planteamos son bastante puntuales. Por eso voy a hacer seguramente mucho más corto la intervención del señor procurador, ¿no? Nuestro primer argumento, señor, es el que nuestro patrocinador, el expresidente Francisco Sagasti, ha venido diciendo desde la etapa de la investigación a nivel del Congreso de la República. La decisión de designar como nuevo comandante general de la Policía Nacional del Perú al señor César Cervantes fue estrictamente legal y constitucional. Hemos escuchado señalar al procurador decir de que iba a ser una presentación debidamente circunstanciada, pero no hemos escuchado ninguna circunstancia del momento político histórico dentro del cual Sagasti y los ministros que están acá representados tomaron la decisión, ¿no es cierto? ¿Por qué decimos, señor magistrado, que fue una decisión estrictamente legal? Porque si revisamos el artículo 8 del decreto legislativo 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, la propia norma establece dos procedimientos. Un procedimiento regular de designación del comandante general y un procedimiento excepcional también de designación del comandante general. ¿Cuál es el que toma el señor Sagasti y el ministro del Interior Vargas en ese momento? El procedimiento excepcional, por una razón muy concreta que no tengo que demostrarla, creo yo. Vivíamos un momento excepcional. Sagasti no fue elegido por el voto popular. Sagasti, como recordamos, fue elegido por sucesión constitucional, justamente hace 5 años exactamente, 17 de noviembre del año 2020. Por lo tanto, creo yo que esas circunstancias son las que marcan el derrotero del gobierno provisional y de transición del señor Sagasti Koiskaul. No es una circunstancia regular. Y por lo tanto, creo que en este contexto histórico hay que tomar en cuenta la decisión. Se ha mencionado acá que efectivamente dice que se ha cometido un abuso contra el señor Orlando Velasco Mujica, que el día 24 de noviembre del 2020 era el comandante general de la policía. Pero lo que no se dice, señor magistrado, es que el señor general Orlando Velasco Mujica estaba en UCI, contagiado por la COVID. Por lo tanto, él no podía seguir siendo comandante general. ¿Y quién era el comandante general en ejercicio? El general PNP Jorge Lamas, que para el 24 de noviembre del 2020 estaba ya investigado por los asesinatos del 14 de noviembre contra los jóvenes Inti Sotelo y Brian Pintado. Esa es la realidad. Esas son las circunstancias del hecho, ¿no es cierto? Por lo tanto, y luego otros generales de la lista a la que ha hecho mención el señor procurador y que son parte de la imputación, estaban investigados por delitos de corrupción, por las compras irregulares o ilícitas hechas justamente en materiales de salud para la policía, para los efectivos de la Policía Nacional de Perú en diversas regiones del país. Por lo tanto, a lo que voy, señor magistrado, para el 24 de noviembre del 2020 no existía una situación regular, ¿no es cierto? El Perú no estaba en una situación regular, estaba en una situación de emergencia. Tanto así que en noviembre del 2020 el Perú tuvo 3 presidentes, señor, y eso tampoco lo tengo que demostrar. Es un hecho de público conocimiento. El señor Vizcarra, vacado el día 9 de noviembre, el señor Merino, presidente por 5 días,
renuncia a la mañana del día 15 de diciembre y eso lo que origina que el día 16 o 17, ¿no es cierto?, el Congreso de la República elija al señor Sagasti como presidente del Congreso y se produce una sucesión constitucional y Sagasti asume el gobierno, un gobierno de transición, ¿ok? Un gobierno de transición en una situación política gravísima del Perú, no solamente por las protestas originadas como consecuencia de la designación del señor Merino como presidente de la República, y eso me parece que también es un hecho de público conocimiento, sino por la gravísima emergencia de salud pública que vivía el país. Por eso es que, señor, el gobierno de Sagasti es un gobierno de emergencia, es un gobierno de transición, y es un gobierno que comienza con una circunstancia absolutamente excepcional. Y esa es la razón por la cual el señor Sagasti y su ministro Vargas toman la alternativa de la excepción que le plantea el artículo 8 de la ley de la Policía Nacional del Perú. Y efectivamente eso está debidamente regulado. Y eso es tan cierto, señor, que ese procedimiento existía, que este Congreso, el que ha acusado constitucionalmente a estos tres exaltos funcionarios, deroga ese artículo 8, ¿no es cierto? Porque sabe que, estando en camino una acusación constitucional contra Sagasti, Hélice y Vargas, había que derogar el argumento legal que les había permitido tomar la decisión excepcional de dar de baja a 19 altos oficiales de la Policía Nacional y designar un nuevo comandante general de la policía. Ahí hay una evidencia notoria que no se ha hecho de este comentario. Ahora, dice la Procuraduría, señor, que me parece que es cierto que lo único que coincidimos es que no hay ningún daño patrimonial en este caso, pero sí cuestionamos el argumento desarrollado por la Procuraduría en el sentido de que supuestamente habría un daño extrapatrimonial, y lo va comentando y lo va reiterando en su escrito de solicitud o requerimiento de constitución de actor civil, ¿no? Dice que la decisión, esta que estamos comentando, y que es materia de la imputación en el título de uso de autoridad, dice que habría generado inestabilidad y desconfianza. Lo que generó inestabilidad y desconfianza fue la acción del Congreso de la República, ¿no es cierto? La grave crisis política que vivíamos en noviembre del año 2020. Como es de público conocimiento, el gobierno de Sagasti resuelve la crisis política, ¿no es cierto? Resuelve la crisis política, le otorga estabilidad al gobierno, le otorga estabilidad a la sociedad peruana. Porque es un gobierno, señor, básicamente con dos objetivos muy concretos, que los cumple satisfactoriamente. Elecciones libres y transparentes, de las cuales resultó elegido el señor Pedro Castillo, y compra de vacunas. ¿Lo hizo o no lo hizo Sagasti? Es de público conocimiento y por eso me parece que no tengo que agregar mayor elemento de probatorio a ese elemento, ¿no? No se genera desconfianza. Lo que sí generaba desconfianza, ¿no es cierto?, es que siga estando liderando, jefaturando la policía, un oficial investigado por asesinato como los de Inti Sotelo y Brian Pintado. Eso sí hubiese generado desconfianza en un momento de una elevada tensión y crisis política en nuestro país. Y hubiese generado desconfianza seguir manteniendo como autoridades policiales a personajes que estaban involucrados en las compras ilícitas de material de salud para los efectivos de la Policía Nacional. Eso sí hubiese generado desconfianza en la población. Por lo tanto, me parece que de ninguna manera podría estar acreditado que la decisión de cambiar un comandante general de la policía ha generado inestabilidad y desconfianza. Al contrario, el gobierno de Sagasti lo que hace es estabilizar la situación política hasta las elecciones del 2021, en la que, como es de público conocimiento, salió elegido el señor Pedro Castillo. Dice que la Procuraduría que se ha generado un daño a la identidad institucional del Estado. Todo lo contrario, señor. Todo lo contrario, ¿no es cierto? Todo lo contrario. Justamente esta circunstancia excepcional que afronta el gobierno de transición de Sagasti lo que pretende es resolver justamente la crisis, la muy grave crisis institucional que estaba viviendo el Estado. Como vuelvo a decir, en noviembre tuvimos 3 presidentes de la República. Eso sí es crisis institucional. Eso sí es pérdida de identidad del Estado, que no lo ha mencionado la Procuraduría. Y me parece que es un dato político absolutamente, no solamente político, sino de carácter legal, constitucional, que no lo menciona la Procuraduría, ¿no?
dice también la Procuraduría que esta ruptura o daño a la identidad institucional del Estado habría generado un daño, ¿no es cierto?, al Estado como persona jurídica, sí que es titular de derechos constitucionales. No suponemos ese argumento, me parece que es un argumento que está un poco en el vacío, porque no lo dice por qué está sosteniendo una afirmación de esa naturaleza, ¿no? Pero además, señor, me parece que la Procuraduría también intenta sostener de que ese daño a la identidad del Estado tiene que ver inclusive con una marca del Perú, una cosa así, que me parece que no tiene que ver. Si se hubiese generado un daño a la identidad del Estado, ¿no es cierto?, al prestigio del Estado, ¿no es cierto?, planteo un ejemplo y una situación muy concreta. Si el cambio de comandante general de la Policía Nacional hubiese generado el daño en la envergadura que la Procuraduría pretende decir, Perú no hubiese comprado vacunas, ¿no es cierto? En las circunstancias de noviembre, diciembre del 2020, Perú no hubiese comprado vacunas. El gobierno del presidente Sagasti no hubiese comprado vacunas. Y me parece que también recurro a un hecho de público conocimiento, que el gobierno de Sagasti compró vacunas, ¿no es cierto? A pesar de la crisis, a pesar de la competencia con grandes potencias económicas mundiales, Perú compró vacunas. ¿Eso qué significaba? Que sí era un país sobre el cual existía una confianza notable de la comunidad económica internacional. Me parece que ese es un dato más que relevante. Pero además se desarrolla, y creo que ese es otro elemento con los cuales ya comienzo a terminar mi alegación, hay dos elementos con los cuales podemos sostener categóricamente que las decisiones políticas, constitucionales del presidente Sagasti y de sus ministros fueron no solamente legales y constitucionales, sino justamente que le dieron estabilidad al país. El proceso electoral, ¿no es cierto?, que se llevó a cabo de una manera transparente, correcta y legal. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el proceso no solamente de compra, sino de inicio del proceso de vacunación al Perú, que si mal no recuerdo, se comienza en febrero del 2021. Ya, esos son los dos ejemplos más notorios de que todo lo que dice la Procuraduría en su requerimiento de constitución de actor civil, en la que alega que hay un daño supuestamente extrapatrimonial, no son ciertos. La Procuraduría no puede demostrar. Pero además, señor, y con este argumento voy un poco culminando, también la Procuraduría dice que sostiene que existe un daño por el mero desacato de la norma. ¿Cuál desacato? Si está el artículo 8, que le da un procedimiento excepcional, pero además me parece que cuando se alega la Constitución hay que señalarlo de manera más o menos concreta. Y acá venimos a decir lo siguiente. No solamente en el artículo 8 de la ley 29.158, que es la ley del Poder Ejecutivo, se establece que le corresponde al presidente de la República nombrar y remover a quienes ejerzan altos cargos del Estado, sino que además, señor presidente, la Constitución le otorga, por eso se dice que es una Constitución presidencialista, ¿no es cierto? Le otorga amplios poderes al presidente de la República. No solamente dice que el presidente de la República es el jefe de Estado y personifica a la nación, en el artículo 110. No solamente en el 118, inciso 3, dice que dirige la política general del Estado, ¿no es cierto? Y vela por el orden interno y la seguridad exterior de la República, sino que también dice que preside el sistema de defensa nacional y dispone del empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y además, señor, y con eso voy culminando, el artículo 167 de la Constitución dice que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por lo tanto, el marco de intervención del presidente en el contexto del 2020 no solamente se refiere a un hecho de carácter excepcional, que lo estamos argumentando y desarrollando, sino que se refiere también a una intervención estrictamente constitucional. Sagasti era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y por lo tanto, dentro de ese contexto político, institucional, pero también legal y constitucional, nosotros decimos que la decisión fue correcta, ¿no es cierto? Fue estrictamente legal y por eso consideramos que debíamos oponernos a ese requerimiento de la Procuraduría y solicitar se declare infundado en el momento que usted emita su resolución, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Vargas. Tiene Muchas gracias. 8 minutos, doctor. ¿Okay? Muchas gracias, señor juez. Voy a ser breve en realidad.
porque nos vamos a ceñir para no reproducir lo que acaba de señalar la defensa que nos ha antecedido, que suscribimos en todos sus extremos. Queremos señalar únicamente a lo ya dicho, que la Procuraduría está alegando básicamente como fundamento de su pretensión un daño extrapatrimonial, ¿no? Cuando el artículo 102C del Código Procesal Penal dice no solamente relatos circunstanciados del delito, supuesto delito que ha expuesto a la Procuraduría, dice la exposición de las razones que justifican su pretensión, y en el D dice la prueba documental que acredita su derecho. Entonces, señor juez, nosotros apreciamos de la sustentación que acabamos de escuchar que no existe una delimitación ni una referencia concreta a cuál sería el daño extrapatrimonial. Se habla de la imagen institucional, algo así. Sin embargo, no se dice cómo se habría dañado esta imagen, ni mucho menos se establece siquiera de manera postulatoria algún elemento de convicción que haga referencia a que efectivamente se haya producido un daño, ¿no? Y es claro, conforme a la jurisprudencia vasta de nuestro sistema, que no basta la simple alegación de un daño, sino que mínimamente debe ser postulado en cuanto a su entidad y en el caso específico de mi patrocinado, el señor Vargas Céspedes, el nexo causal, que tampoco ha sido explicado. ¿Cómo así, no, la Procuraduría le atribuye al señor Ismael Rubén Vargas Céspedes, por el hecho de refrendar una resolución suprema emitida por el presidente Sagasti, no, cómo así esto ha causado, ha dañado la imagen del Estado? Esto no ha sido, ni siquiera ha sido presentado de manera postulatoria, mucho menos con elemento de convicción alguno. Por lo tanto, concordamos con la defensa que nos ha antecedido de que no existe pues fundamento para una alegación de una pretendida reparación civil, puesto que no está establecida mínimamente conforme a los requisitos que establece el artículo 100, inciso 2 del Código Procesal Penal. Con lo dicho, señor juez, con todo respeto, estoy citado a una audiencia en 6 minutos por la 8ª Sala Penal de Apelaciones, así que rogaré con su venia que, llegada a esa hora, se me permita retirarme para poder atender esta otra audiencia con la disculpa de caso. Muchas gracias. Ok, gracias, doctor. Sí, de acuerdo, puede retirarse cuando tenga necesidad de hacerlo. De defensa del señor Elise. Su audio, doctor Elise, no se lo escucha. Su audio, doctor Elise, su audio. Ahora Muchas sí. gracias, señor magistrado, señor juez supremo. No solamente me represento como abogado en esta audiencia, sino que como exministro también viví, digamos, lo sucedido en esos momentos. Suscribo, por supuesto, el alegato tanto del doctor Carlos Rivera como del doctor Luis Naldos, el primero en defensa del expresidente Francisco Sagasti, el segundo en defensa del exministro Rubén Vargas. Es cierto lo que ha dicho en cuanto al contexto el doctor Carlos Rivera, así que no lo voy a repetir. Solamente quisiera añadir que en ese momento la situación por la que pasaba la policía era realmente preocupante, por decirlo menos, ¿no? Porque había un declive moral manifiesto en la Policía Nacional, que llegó a ser el órgano estatal que tuvo la mayor cantidad de fallecidos por efectos del COVID-19, superando incluso al personal del sector salud que falleció en ese entonces. Comparaciones, pues, que en estos momentos resultan penosas, pero que es necesario recordar ese hecho. El declive moral en la Policía Nacional era manifiesto. Además de los efectos de lo sucedido
inmediatamente antes, que ya se ha relatado aquí o se ha recordado, con relación a cómo actuó sin control y sin sujetarse a las normas vigentes sobre el uso progresivo de la fuerza frente a las manifestaciones que tuvieron lugar durante el ejercicio de el breve ejercicio de la presidencia del señor Manuel Merino. Y así fue. Ya el doctor Rivera ha relatado, ha recordado cómo así asciende a la presidencia el señor Francisco Sagasti en su calidad de presidente del Congreso por sucesión constitucional. Y el escenario, pues, que se encontró además de todos estos problemas, pues, la pandemia frente a la cual, y soy testigo presencial de ello porque teníamos un comité científico en el Consejo de Ministros que nos entrega información periódica, semanal y a veces diaria, dependiendo del momento y de las circunstancias, sobre qué decía la ciencia en el mundo acerca del COVID-19, y la verdad que lo que había era incertidumbre y confusión en el mundo científico en general, no solamente en el Perú. Era muy difícil tomar decisiones, todos los países estaban detrás de las vacunas, el esfuerzo principal del gobierno, sin descuidar otras cosas, fue la vacunación, porque en ese momento la ciencia nos decía que era el modo de salvar vidas en nuestro país y en el mundo entero, y así lo hicimos. Hicimos un gran esfuerzo por no defraudar a nuestro país, consiguiendo las vacunas que finalmente lograron, de alguna manera, amenguar los efectos del COVID-19. Ojalá los hubiésemos tenido antes de que murieran tantos compatriotas, tantas personas en nuestro país. La Policía Nacional, yo pensando un poco en lo que ha señalado el procurador sobre un decaimiento, digamos, de la confianza, la generación de inestabilidad en el país y sobre todo en la policía, ¿no? Daño a la identidad institucional, o sea, y todo ello. Quisiera decir, al contrario, que la policía fue moralmente fortalecida e institucionalmente también fortalecida. Tanto así, señor juez, que no hay una sola queja administrativa contra el ejercicio del Ministerio del Interior durante el periodo del presidente Sagasti. Ni una sola queja administrativa. No hay una sola denuncia por corrupción. Y es más, durante ese tiempo se llevó a cabo, en medio de la pandemia y demás, un proceso de ascensos sobre el que no hay ni noticia ni queja administrativa. No hay noticia porque, digamos, no produjo incidentes que hayan llamado la atención, por ejemplo, a los medios de comunicación. Ni hubo quejas o denuncias sobre ese proceso de ascenso. El proceso de ascenso más limpio que se ha llevado a cabo en la Policía Nacional, probablemente, ¿no? Probablemente. Porque se hizo de acuerdo con la ley, no hubo intervención política en los ascensos, ni tampoco, ¿no?, en los destaques a diferentes lugares del país de los oficiales de la policía. Se tomó decisiones importantes con relación, por ejemplo, a la participación de las oficiales mujeres en cargos estratégicos en la Policía Nacional, así se dejó. Los policías fueron vacunados, la policía estuvo tranquila, desarrollando su trabajo de manera profesional. Hubo incidentes, sí, ¿no?, que mancharon un poco eso, sobre todo durante el paro agrario, pero se reaccionó de manera inmediata. Los responsables fueron inmediatamente detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público. Recientemente fueron condenados. Y así fue. Es decir, dejamos una policía además con un plan de fortalecimiento y modernización ejemplar, tomado a partir de lo que la propia policía hizo en 2017, lo fortalecimos y lo dejamos con planeamiento presupuestal. O sea que, digamos, el daño institucional, daño de la entidad de la policía. Por ahí también leí en el documento presentado por el doctor Rivera en representación del expresidente Sagasti, que el procurador habría dicho, o desde la Procuraduría se habría dicho, que esto también nos había generado como, digamos, un desprestigio, ¿no?, a nivel internacional. Eso no es así. Me consta y de manera regular me reunía con representantes de policías de países de la región
y también europeos para coordinar acciones de la Policía Nacional, y el nivel realmente de reconocimiento, a pesar de los problemas y las carencias de nuestra Policía Nacional a nivel internacional de trabajo que se hacía, era realmente importante, ¿no? Por eso el contexto y estas cosas creo que es necesario merituarlas adecuadamente. Por último, yo quiero señalar que acabo de citar el escrito presentado por el doctor Rivera porque yo no he recibido notificación. Igual, señor juez, yo entiendo que a veces estas cosas suceden, me doy por notificado y por esa razón estoy acá. No he tenido acceso tampoco al documento presentado por la Procuraduría, me he enterado a través del escrito del doctor Rivera, que me lo facilitó en su momento, y agradezco mucho eso. Pero igual, señor juez, yo entiendo eso, estoy aquí igual, no es una queja, simplemente es una mención para que si hay necesidad de comparecer en otra audiencia, pues pueda ser citado de la manera más conveniente. Y eso es fundamentalmente, y por esas razones, por lo señalado por el doctor Rivera y por el doctor Naldos, y por lo que acabo de señalar, recordando que el esquema, digamos, de nuestra defensa es en su base prácticamente el mismo. En la ley de la Policía Nacional, el artículo 8 establece dos procedimientos, uno regular y uno excepcional. El presidente Sagasti y el ministro Vargas en su momento optaron por el procedimiento excepcional debido a las circunstancias, ¿no?, de extrema inestabilidad y necesidad justamente de estabilizar no solo el país, sino especialmente a uno de sus órganos principales para mantener el orden interno, cual es la Policía Nacional del Perú. Y ese procedimiento excepcional que a veces es negado y que fue negado en el Congreso, en el proceso de acusación constitucional, razón por la cual estamos aquí ante su presencia, que fue negado en el Congreso, fue justamente modificado ese artículo 8 en 2022 por este Congreso de la República para eliminar el procedimiento excepcional que existía. Lo que yo, desde el punto de vista no solo jurídico, sino también político, digamos, gubernamental, en cuanto pensando en el ejercicio del poder desde el gobierno, por parte del presidente de la República como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, me parece un grave error. Porque si algo requiere del presidente de la República en un área tan importante como es el orden interno y la seguridad, es confianza en quienes tienen a su cargo la dirección de un órgano tan importante como la Policía Nacional del Perú y también de las Fuerzas Armadas, que eventualmente participan también en la restauración del orden interno y, por supuesto, siempre en la defensa nacional. Eso fundamentalmente, por esas razones, ¿no?, y reiterando que suscribo lo señalado por mis colegas que me han antecedido, también expreso mi oposición a la constitución de actor civil por parte de la Procuraduría General. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. Aquí veo que sí se le ha notificado, corríjame si me equivoco, a una dirección, Avenida Bolognesi 416 Barranco. Correcto, es la dirección que figura en mi DNI y es un predio de mi propiedad y por ello no hay problema. Yo acabo de ahí en el chat interno, ¿no? He escrito una dirección, ¿no? Sí, por favor. Ese es mi predio, pero digamos, yo no vivo ahí ni nadie de mi familia y tenemos otro tipo de actividad. ¿Y tiene usted casilla electrónica? O No tengo, porque... Solamente la dirección. Sí. Ya, este es su ejerzo la profesión de abogado en otro tipo de actividades, ¿no? De asesorías y no. Ya, pero esta es la dirección a la cual se le puede hacer llegar todas las notificaciones. Sí, señor, exactamente. Ok, Le gracias. agradezco mucho, gracias. No, de nada. Doctor Villadesa tiene 8 minutos para cerrar. Gracias, señor magistrado. De manera concreta, para absolver las observaciones realizadas tanto por el doctor Carlos Rivera Paz en relación a los hechos, el procedimiento que se ha llevado a cabo, esta investigación ante el fuero del Congreso, como él bien lo ha dicho, que esto ha sido objeto de pronunciamiento en el Congreso. No ha habido una investigación en sí en sede fiscal. Es así, señor magistrado, nosotros nos solicitamos la constitución de actor civil
a efectos nosotros de dar cumplimiento en específico tanto a los artículos 104 y 105 del Código Procesal Penal, el cual señala que el actor civil está facultado para deducir nulidad de actuados, ofrecer medios de investigación y de prueba, participar en los actos de investigación y de prueba, intervenir en el juicio oral, interponer recursos impugnatorios que la ley prevé, intervenir cuando correspondan los procedimientos para interposición de medidas limitativas de derechos y formular solicitudes en salvaguarda de sus derechos. Asimismo, también, señor magistrado, el artículo 5, nosotros nos solicitamos la constitución en actor civil del presente proceso a efectos de colaborar con el correcto esclarecimiento de los hechos delictivos y la intervención de su autor y partícipe, así como también de ser el caso en mérito de pasar al siguiente proceso, acreditar con todos los criterios que establece la jurisprudencia en relación a si es que se diera el caso de postular una reparación civil en mérito a los criterios que establece la jurisprudencia, ¿no? También el doctor Carlos Rivera Paz hizo referencia a que se había postulado la reputación, la identidad, bueno, en relación a la reputación, nosotros para poder postular estos derechos fundamentales que la persona jurídica también posee, nosotros nos basamos y delimitamos básicamente de la disposición de formalización de investigación preparatoria que establece, delimita los hechos sobre el cual se habrían realizado estos actos. Es así que a consecuencia de estos hechos que están establecidos y delimitados en la disposición de formalización y que la Procuraduría no puede establecer un hecho alternativo, sino tiene que basarse básicamente o necesariamente en la disposición de formalización de investigación. Es ahí de esos hechos es que nosotros hemos deducido las consecuencias civiles que se podrían dar posteriormente. Nosotros en esta etapa no estamos atribuyendo una responsabilidad civil a las partes, en este caso a la persona de Francisco Sagasti, a la persona del doctor José Hélice. Lo que estamos haciendo es cumplir con los requisitos que establece el artículo 100 del Código Procesal Penal, que nos exige en el numeral de las razones que justifican la pretensión, y nosotros en cumplimiento estrictamente a ello hemos postulado la identidad y la reputación. Identidad está relacionado, como bien lo expliqué, específicamente a los juicios de valor que hace la colectividad, en este caso la sociedad, en base a las instituciones y a los funcionarios que están a cargo de estas instituciones, ¿no? Es así, señor magistrado, que nosotros en estricto cumplimiento de la casación 189-2019 Lima Norte, nosotros, que señala en el fundamento 15º la reparación civil en los delitos, en el fundamento 16º establece que el Estado como persona jurídica y sujeto de derecho es titular de derechos constitucionales y derechos extrapatrimoniales. Nosotros estamos postulando estos derechos que también lo señala la referida casación, como el honor objetivo, es decir, la reputación es el juicio de valor que realiza la ciudadanía en relación a sus instituciones, y en la disposición de formalización, estos hechos se realizaron en la institución de la Policía Nacional del Perú, y también en relación a la identidad de la misma, tanto de la Policía Nacional del Perú, así como también en perjuicio del Estado. En relación también lo señalado por el doctor Luis Naldo, que dice que no se habría cumplido con el
presupuesto que establece el presupuesto número 3, numeral C de inciso 2 del artículo 100 sobre las razones, exposición de razones que justifican la pretensión, y tampoco con la prueba documental. Lo que el doctor José Naldo está solicitando es una prueba que acredite una presunta responsabilidad civil, pero en el presente caso lo que nosotros hacemos es postular una pretensión civil de manera provisional, ¿no? Con un monto también basado en los principios de equidad y proporcionalidad, a efectos de determinar un monto que la jurisprudencia y la ley nos solicita como requisito, a efectos de nosotros podernos constituirnos válidamente como actor civil en el presente proceso. En relación al mero desacato de la norma, también nosotros hemos postulado el mero desacato a la norma, como bien estos hechos que son descritos y que el Ministerio Público, en estricto cumplimiento del artículo 350, inciso 1, tuvo que pasar a la siguiente etapa. Esto es la formalización de la investigación preparatoria a efectos de poder desarrollar los actos de investigación. Nosotros también nos basamos en la etapa en la cual nos encontramos, el cual es la investigación preparatoria. Para nosotros, de la formalización de investigación preparatoria, deducir, ¿no?, que se habría realizado un desacato a la norma, esto relacionado al delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad, establecido y sancionado en el artículo 376 del Código Penal. Con lo que he concluido, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, señor. Doctor Rivera tiene uso de la palabra también por 8 minutos. Sí, mire, en realidad solamente un argumento adicional que no mencioné en mi intervención inicial, y es el referido a la supuesta lesión de derechos sobre los oficiales generales de la Policía Nacional. Y en realidad sí es cierto que, entiendo, todos los generales presentaron recursos de reconsideración, fueron desestimados de acuerdo a las normas procedimentales administrativas, pero por lo menos media docena de ellos presentaron amparos que llegaron al Tribunal Constitucional, lo cual dice que a nivel del Poder Judicial fueron desestimados o declarados improcedentes o infundados. Y el Tribunal Constitucional hizo lo mismo. Por lo tanto, tampoco se podría alegar acá que ha habido una indebida motivación u otro tipo de afectaciones a derechos fundamentales, ya no del Estado, sino de los directamente involucrados, en mérito a lo que estoy señalando y a la existencia de resoluciones tanto del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional en las situaciones que he mencionado. Por lo tanto, esto me parece que es un argumento adicional para dar cuenta de la estricta legalidad y constitucionalidad de la intervención de los señores Sagasti y Hochhauler y de los exministros Hélice y Vargas. Gracias, señor, nada más. Gracias, doctor. Señor Hélice tiene uso de la palabra también para cerrar. Gracias, señor juez. Solamente una precisión con relación a lo que acaba de decir o señalar el doctor Rivera. En el momento que se tomó la decisión de pasar al retiro de los generales de la Policía Nacional, yo no era ministro, era secretario del despacho presidencial y no tenía absolutamente nada que ver con esa decisión y con ese procedimiento. Fui ministro a partir del 7 u 8 de diciembre, del mes siguiente, porque las resoluciones sobre pase al retiro se expidieron, me parece, el 24 de noviembre. Bueno, no quiero sacar el cuerpo porque yo igual opiné de manera pública, una vez revisado el caso, ¿no?, que el presidente de la República había actuado dentro del marco de la Constitución y de la ley. Y es así que, por supuesto, sí, estuve en el proceso de las reconsideraciones presentadas por las personas que se sentían afectadas por esta decisión del presidente de la República, que, reitero, según mi punto de vista jurídico, fue constitucional y legal. Y por esa razón es que fui incluido en este proceso. O sea, en el proceso de acusación constitucional que me ha llevado, digamos, a este momento. Entonces,
Esto, pues, señor, yo lo considero realmente un contrasentido porque si uno lee la motivación de las resoluciones que dan infundadas estas peticiones, es una motivación extensa, ¿no? Y muy bien organizada, y yo creo contiene los fundamentos necesarios para llegar a una convicción de que se ejecutó dentro del marco de la Constitución y de la ley. En cuanto a la observación sobre la motivación de las resoluciones expedidas en noviembre de 2020, ¿no? Que determinaron el pase al retiro de los oficiales generales de la Policía Nacional, hay una sentencia del Tribunal Constitucional de 2014 que estableció, porque ya ha habido controversia o cuestionamientos con respecto a las motivaciones de este tipo de resoluciones, que es la sentencia 0-2233, raya 2014, raya PA, /TC de 2014, sobre un caso similar donde el Tribunal Constitucional establece que la motivación es el nombramiento del nuevo comandante general, y en tanto la ley dice que nombrado un comandante general de menor antigüedad, pasan al retiro todo el resto de generales más antiguos. El Tribunal Constitucional dice que esa es la motivación de la resolución, ¿no? Entonces, eso fue también lo que vimos, lo que trabajamos en el Ministerio del Interior, tanto con asesores del Cuerpo Jurídico de la Policía Nacional, cuanto del propio Ministerio del Interior. Además, hay un dato importante. El presidente Sagasti es ingeniero. No tomó él, a él no se le ocurrió esto. El ministro, ¿no? En mi caso como ministro también le propuse algunas cosas que tienen que ver, por supuesto, con el sector interior al presidente de la República, igual que el resto de los ministros. En su momento el ministro le propone, ¿no? Seguir esta vía y le explica sobre la necesidad de tomar esta decisión. El presidente Sagasti consulta al Ministerio de Justicia, al ministro de Justicia, que es el asesor jurídico del gobierno, y él le confirma que en efecto, después de revisar la legislación, esto procede porque es constitucional y está dentro también del marco legal derivado de la Constitución. Eso quería señalar, digamos, para precisar algunos aspectos que creo que son importantes. Señor magistrado, reitero mi agradecimiento y eso es todo. Gracias. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la Procuraduría, quien solicita se declare fundado su solicitud de constitución en actor civil, en el proceso seguido al señor Sagasti Hochhausler y otros por la presunta comisión de delito de abuso de autoridad, expediente 29-2025-1. La oposición formulada por la defensa del señor Sagasti, a la cual, si bien es cierto, no lo hicieron por escrito, pero hoy día he escuchado sus argumentos, las defensas de los señores Vargas y Elisa. Voy a evaluar el caso, expediré la resolución que corresponda y será notificada a las casillas y a los domicilios que he señalado en este caso. Siendo las 9:20 se concluye la presente audiencia. Gracias, hasta luego. Buenos días.